Decía, tal vez en el dibujo no está, pero deben haber alguna conexión lógica, ¿no? Porque sí, la primera zona de disponibilidad, la que estaba arriba del dibujo, hacia la izquierda tenía Sí, conexión a la internet, sí, y las otras estaban aisladas, estaban en otra zona de disponibilidad, pero todas tenían su sistema de volumen elástico y todas tenían su sistema de correcto. FAC. Entonces, Ah, ya, ya. ujú, Te entiendo. Lo que ocurre, bueno, y para comentarte, ¿no? Generalmente las IPs elásticas no las puedes compartir entre zonas. Básicamente te va a servir para tu propio, es más, dentro de tu propia nube privada, tu Virtual Private Cloud, vas a poder tener la IP elástica ya sea configurada para un servidor de nube, un SS, o vas a, si es que colocamos un NAT Gateway en la parte de adelante, todos los servidores que estén por debajo de ese NAT Gateway van a tener salida a Internet. Esas son las dos funcionalidades que tenemos. No tenemos un uso de IPs elásticas entre regiones, ya sea zonas de disponibilidad o inclusive entre nubes privadas virtuales. Una vez que ya te entregaron la IP elástica, te va a pertenecer solamente para que trabajes dentro de tu nube privada virtual. Seguramente es un buen dato. Yo voy a revisar el gráfico para ver si es que ha habido algún tema que bueno, no me di cuenta, pero lo reviso de todas formas, pues Miguel, y en base a eso te comento. Pero te adelanto, las IPs elásticas solamente funcionan para una nube privada virtual, nada más. y la pregunta que me venía a la mente era, ¿por qué separar en dos zonas de disponibilidad? Sí, parecía que la segunda, que era la que tenía más equipos, estaba como aislada. Pero seguramente, tal vez en el dibujo, cuando lo puedas revisar, por favor. Claro que sí. De todas maneras, te comento, ¿qué ocurre con las zonas de disponibilidad? Una misma región puede tener una, puede tener dos o puede tener tres zonas de disponibilidad. ¿Qué quiere decir eso? Que dentro de una misma región tienes varios data centers, ¿sí? Entonces, en cada data center tú puedes colocar una zona de disponibilidad o inclusive en un solo data center, si tienes regiones o sectores aislados, tú te generas otra zona de disponibilidad. ¿Qué ocurre en muchos casos? Que en una zona de disponibilidad está muy llena, entonces tú cuando ya vas a la nube, te fijas eso y dices, bueno, prefiero hacerlo en una zona de disponibilidad que esté mucho más disponible. ¿O qué ocurre? Por ejemplo, los discos que son de entrada-salida común, se agotan en la zona de disponibilidad uno de una cierta región. Entonces, puedes ver si en la otra zona tienes discos que obviamente son más baratos, no son muy performantes, no son tan rápidos, pero también tienen menor costo. Entonces, puedes ver en esa otra zona si existe una configuración de discos comunes, ¿no? De entrada-salida común, lo llamamos así. Entonces, ya poco a poco van a darse cuenta y cuando veamos ya en la parte práctica, como bien comentaba, Víctor, ahí vamos a tener un poquito más de conocimiento y vamos a ver un poquito más la inmersión que hacemos hacia la nube y cómo lo vemos. De todas maneras, como te digo, Miguel, voy a darle una revisada y podemos en la siguiente clase mañana, antes de empezar, revisamos la diapositiva y vemos cómo estaba configurado, ¿sí? Muchas gracias. Gracias. Perfecto, no, pues a ti. Entonces, bueno, enseguida ya empezamos con la clase. Ayer nos quedamos en lo que eran los Image Management Service. Como les comparto en este momento mi pantalla, ya procedemos con la clase. Y déjenme que aquí voy a empezar a grabar. Perfecto. Muy bien, entonces, ¿qué es el Image Management Service? Es un servicio de gestión de imágenes. Y como bien decíamos ayer, ¿qué va a ser la imagen? La imagen básicamente nos va a brindar el sistema operativo que yo voy a instalar, el sistema operativo que yo voy a utilizar para proporcionar ese arranque, ese inicio en mis servidores de nube, ¿sí? Eso es lo que hacemos con el Image Management Service. Entonces, ahora vamos a ir viendo un poquito todo esto, ¿no? Para este tema vamos a ver una introducción, vamos a ver cómo se hace una creación de imágenes, vamos a ver cómo se hace la administración, algunas preguntas frecuentes, y como ya vimos, siempre nos vamos a centrar un poquito también en los servicios relacionados. ¿Qué quieren decir? Los servicios que están conjuntamente funcionando con lo que sería, en este caso, el Image Management Service. En primer concepto básico que vemos, bueno, ¿qué es la imagen? La imagen va a ser toda la información necesaria que nos va a permitir crear el SS. Vemos que hay un concepto aquí, un acrónimo que se llama BMS, quiere decir Bare Metal Server, que es un servidor que también está en la nube, pero que tiene componentes físicos separados, ¿no? Entonces, esta imagen nos va a permitir
crear el sistema operativo que nosotros quisiéramos ponerle a nuestro servidor de nube, ¿no? Una imagen puede ser pública, puede ser privada, puede ser compartida. Podemos crear, y ayer veíamos también que podemos comprar del marketplace de la nube, podemos comprar si es que no encontramos la imagen que sea adecuada para nuestras aplicaciones. Muchas veces, como les decía, necesitamos una específica imagen o un sistema operativo específico para alguna aplicación. En este caso vemos las imágenes se clasifican en públicas, en privadas y compartidas, ¿no? Justamente dentro de lo que es la plataforma de nube, la nube pública ya te da las imágenes públicas, te comparte, te da para el uso de que directamente puedas hacer la instalación de los sistemas operativos. En cambio, una imagen privada solo la van a poder ver los que son propietarios de esta imagen. En este caso, si nosotros queremos, como les decía, una versión de SUSE, por ejemplo, que no está dentro de todos los listados de imágenes que tenemos publicadas, nosotros nos creamos nuestra propia imagen privada. Ahora bien, la imagen compartida es un tipo de imagen que puede ser compartida entre varios usuarios, un grupo de usuarios. Es decir, que si yo creo una imagen, por ejemplo, privada, luego la puedo compartir para todo mi grupo de trabajo, todas las personas que van a trabajar, por ejemplo, en un data center. Vamos viendo un poquito más. Las imágenes privadas se pueden clasificar en unas imágenes de disco del sistema, pueden ser imágenes del disco de datos o pueden ser imágenes de todo nuestro servidor de nube. Recuerden, el SS es el Elastic Cloud Server, es mi servidor de nube. Entonces tengo posibilidades de crear imágenes de todos estos tipos, ya sea solamente del sistema operativo, del sistema que voy a arrancar, de alguna imagen de mi disco de datos. Si solamente contiene datos, puedo generar también una imagen o puedo generarla de un SS completo, que quiere decir que todo mi servidor de nube puede ser generado, tanto sistema operativo, aplicaciones y datos. ¿Cuáles son las ventajas de esos productos? Bueno, es conveniente ya que uno puede crearse la imagen privada, ya sea desde un disco externo, podemos compartir y utilizar esa imagen que se ha creado. Es segura ya que puedo crear múltiples copias de mis imágenes privadas, lo que va a garantizar justamente la durabilidad de mi información, de mis datos. Es flexible. Las imágenes justamente pueden ser administradas fácilmente mediante la consola de administración o también, como veíamos, podemos utilizar los APIs, ¿no? Las interfaces de programación para acceder. Decimos que también es uniforme, ya que se puede utilizar para implementar o actualizar aplicaciones de manera uniforme, a eso se refiere. O sea que estamos garantizando la coherencia en nuestros entornos de aplicación. Las funciones que tenemos con lo que es el IMS, ¿no? El Image Management Service proporciona imágenes, como les decía, públicas que son compatibles con la mayoría de los sistemas operativos populares. Podemos también crear, bueno, tenemos los flavors que llamamos, ¿no? Los sabores podrían ser Windows, Ubuntu, CentOS, Debian, OpenSUSE, etc. Se pueden crear imágenes, como les decía, de discos de sistema, imágenes de datos o las imágenes completas. Se pueden modificar, eliminar las imágenes y las imágenes tanto de discos de datos o de sistemas se pueden compartir también con otros usuarios, ¿sí? Se pueden utilizar las imágenes existentes para crear lo que son los dos tipos de servidores. Ya estamos conociendo lo que es el BMS, que es el Bare Metal Server. Es un servidor en nube, pero con características aisladas físicas que garantizan solamente la independencia de ese equipo o de nuestros servidores de nube normales, que serían los Elastic Cloud Servers. Vemos un poquito entonces ahora con relación a la creación de imágenes. En este caso, lo que se tiene que hacer es configurar el servidor de nube. En este caso vemos para Windows. Lo que hacemos es instalar lo que se llama el Cloud Base Init, ¿sí? Este es como un arrancador, lo llamaremos así. Creamos la imagen del sistema de disco y luego confirmamos, las opciones de configuración para remitirla. En este caso, vemos para el Windows, si el SS utiliza una dirección IP estática, también nosotros tenemos que hacer esta configuración, o podemos configurar lo que es el DHCP, ¿no? Estas son las configuraciones características que nosotros vemos siempre en una configuración de Windows, ¿no? Vemos la configuración del IP, protocolo versión 4, ¿no? Que es el IPv4, y en base a esto definimos si va a ser una dirección estática o si dejamos que por DHCP nos asigne automáticamente. Esas son las opciones, las formas que nosotros tenemos para poder configurar el tema de nuestras IPs. Lo que les decía, el Cloud Base Init, ¿no?
Lo que hacemos, y siempre es recomendable, es instalar este Cloud Base Init. ¿Para qué? Para que nos permita justamente generar la imagen del disco que vamos a utilizar, ¿sí? Aquí, como ustedes pueden ver, el Cloud Base Init es un setup, es una aplicación, es una solución que nos permite generar las imágenes. ¿Qué necesitamos colocar? Un nombre de administrador. Vemos si pertenece a un grupo de administración y vemos por dónde vamos a acceder. En este caso, directamente lo hacemos a través de una contraseña, ¿no? Se tiene muchas veces que hacer una optimización antes de que podamos crear una imagen, ¿sí? Para garantizar justamente una ejecución normal de los servidores de nube, dependiendo del controlador del sistema operativo que veamos. Por ejemplo, para los ESS basados en lo que es Zen, que es un virtualizador, tenemos que colocar un controlador de sistema operativo que se llama PB. Y en el caso de los ESS basados en KVM, el KVM es nuestro virtualizador en la nube de Huawei, ¿sí? Ustedes conocen que hay los virtualizadores como son el Hyper-V, tenemos el de VMware, etc. En este caso, nuestro virtualizador se llama KVM. Y en este caso, si queremos utilizar KVM, el controlador para el sistema operativo se va a denominar VP, ¿no? Que son las herramientas VP VM Tools. En este caso, ¿para qué es esto? Para garantizar que la imagen creada a partir de mi servidor de nube sea compatible ya sea con Zen o con KVM. Entonces, en base a lo que sea necesario, vamos a hacer la instalación de estas herramientas. Para la creación de la imagen del disco de sistema, lo que hacemos es básicamente ingresar, vemos, colocamos como System Disk Image, ¿sí? En este caso estamos definiendo que sea para un servidor de nube. Como si se fijan aquí, la fuente es un servidor de nube, es un servidor Bare Metal Server, que es el nuevo concepto que hemos aprendido hoy. O vemos si va a ser a través de una imagen de un archivo. Entonces, lo que hacemos es básicamente ver cuál va a ser el sistema que queremos, cuál va a ser la fuente. Aquí, por ejemplo, estamos viendo como ejemplos que hay muchos SS creados, servidores de nube, donde hay el CentOS, tenemos el Red Hat, etcétera, ¿no? Pero lo que hacemos entonces es seleccionar justamente cuál es el sistema que queremos implementar. Para hacer a nivel de Linux, es lo mismo. Empezamos a configurar, en este caso, los atributos de mi tarjeta de red. Borramos los archivos de regla de red. ¿Por qué? Porque si es que los mantenemos, van a estar manteniendo la información antigua de alguna red, entonces no nos interesa en este caso, por eso tenemos que borrarlos. Lo siguiente que hacemos entonces es instalar el Cloud Init. En este caso el nombre es diferente, pero la aplicación es la misma. El Cloud Init es el iniciador para la red. Entonces revisamos los discos de datos, los desconectamos inicialmente del DSS para crear la imagen, porque solo estamos viendo para un disco de sistema, ¿sí? El disco de sistema operativo. Creamos nuestra imagen privada de Linux, por ejemplo, y en base a eso confirmamos las opciones de configuración y las remitimos, hacemos el submit, quiere decir remitimos hacia nuestra aplicación de consola de nube, ¿sí? En este caso, vemos si el SS utiliza una dirección IP estática, entonces tenemos lo mismo, configurar el DHCP, justamente para que podamos trabajar y obtengamos una IP dinámica. Eso es lo que hacemos cuando nosotros queremos ver, por ejemplo, en el caso de Red Hat, Linux, CentOS, Oracle Enterprise Linux, Euler OS, que es el sistema operativo de Linux que maneja Huawei, podemos utilizar un editor VI para agregar los conceptos de persistencia, ¿no? Decir si va a ser persistente, si no va a ser persistente. En el caso de SUSE, lo mismo. Utilizamos el VI para editar los archivos que básicamente las personas que manejan sistemas Linux conocen que están en el file system, que es /etc/sysconfig /network /dhcp. Entonces, dependiendo del sistema operativo que tengamos, vamos a tener la necesidad de configurar estos atributos de nuestra tarjeta de red. La eliminación de los archivos justamente de reglas de red. ¿Por qué? Porque antes de crear la imagen necesitamos eliminarlos para que no se incluyan en nuestra imagen, para que no estemos casados con estas reglas de networking en nuestra imagen. Entonces, como estamos hablando de lo que es el tema de Linux, básicamente vemos el file system que está dentro de etc, que generalmente ahí están los archivos de configuración,
y buscamos el archivo que se llame rules.d, ¿no? Ahí vamos a tener que nosotros editar y ver que esas reglas justamente no existan, no las tengamos, las vamos a borrar con un comando rm. Estamos hablando del Linux, como les digo. Entonces, a partir de eso estamos quitando estos valores, ¿no? Y lo que hacemos es eliminarlos para que no, una vez que reiniciamos el SS no tome estos valores. Entonces, la instalación de lo que sería el Cloud Init, como decíamos, se recomienda siempre instalarlo antes de crear la imagen para que podamos tener el acceso a los SS y creemos la base. El Cloud Init es una base para que nosotros podamos generar y crear nuestra imagen, ¿no? Entonces, una vez que tenemos el Cloud Init, que este es para Linux, vamos a revisar si ya está instalado. Si no lo instalamos, configuramos los permisos del usuario basados en el rol que tengamos. Generalmente lo va a hacer un rol de administrador y luego verificamos si se ha configurado correctamente nuestro Cloud Init, ¿no? Se tiene que hacer una desconexión de los discos de datos del SS, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos creando una imagen solamente del sistema operativo, nuestro disco de arranque, nuestro disco de sistema. Entonces, si queremos contar con esta imagen, lo que hacemos es desconectar, hacemos una separación de los discos de datos de nuestro SS. En este caso vemos un ejemplo para lo que es una consola también de Linux, que básicamente, si se fijan, es lo mismo. Tenemos que escoger la imagen para el sistema de disco. Vemos si queremos hacer, aquí está la diferencia, vemos si queremos ver que sea una full imagen de todo mi servidor de nube, o si quiero crear una imagen de los discos de datos. Entonces, una vez que yo selecciono, voy a también seleccionar mi servidor para proceder a crear mi imagen. La creación de una imagen de disco de sistema operativo se puede hacer también a partir de un archivo de imagen externo, ¿sí? En este caso, nosotros cargamos el archivo a lo que se llama el OBS. Vimos en la clase inicial que el OBS es una forma de guardar o de mantener archivos. Es el Object Service, es un servicio para almacenar objetos. Eso ya lo vimos el día lunes, indicando que una vez que se mandó aquí cualquier archivo, van a tener su propio ID para que yo lo pueda recuperar. En este caso, lo que se hace es cargar este archivo en un OBS, en un bucket, en un balde, que va a ser mi configuración, y luego ya voy a registrar este archivo cargado como una imagen. Lo registro como imagen, o si no se ha iniciado el archivo de imagen, lo que tengo que hacer es cargarlo, voy a registrarlo, me creo la imagen, el SS con la imagen, lo configuro, y después ya tengo que dar las características de que se creó la imagen de discos de sistema a partir de mi SS. Básicamente son similares, no son muy difíciles de generar, y son procedimientos que sí o sí tenemos que realizarlos cuando nosotros queremos generar justamente lo que va a ser una imagen de disco, ¿no? Esta carga lo podemos hacer a través de lo que se llama el OBS Browser. El OBS Browser es la consola de mi lugar de almacenamiento de objetos, ¿sí? En este caso, a través del OBS Browser, yo voy a estar indicando cómo se puede cargar, cómo se puede utilizar para que yo pueda colocar en este depósito de archivos mi archivo de imagen externo. Ahora bien, el archivo de imagen externo puede estar cifrado o sin cifrar, ¿sí? Para eso podemos utilizar otro servicio que, como les decía, se llama el Key Management Service, ¿sí? En este caso, nosotros queremos utilizar claves, siempre vamos a ver que esté utilizándose el Key Management Service, servicio de gestión de claves, de llaves. En este caso, bueno, una información adicional, el tipo de almacenamiento de lo que es el OBS debe estar como estándar, ¿sí? Podemos registrar el archivo de imagen como imagen privada. En este caso, ¿cómo hacemos? En este caso, registramos el archivo de imagen que no está inicializado y lo que vemos es aquí, es una consola nuevamente. Esta es la consola de la nube, ¿no? Ya la van a conocer y la van a ver en nuestra parte práctica. En este caso, buscamos que aquí dice el SS System Disk Image, es una imagen de un disco de sistema DSS. O también puedo escoger el nuevo concepto que hemos aprendido hoy, una imagen de disco de sistema de lo que es el Bare Metal Server, ¿sí? Seleccionamos el sistema operativo, le damos un tamaño, le damos un nombre, aquí colocamos si va a tener o no va a tener encriptación, ¿sí? Aquí vemos el servicio de Key Management Service para decirle si va a estar encriptado o no. Y aquí vemos el tag, ¿no? El tag es
la descripción de qué estoy añadiendo, qué estoy colocando. Es la forma, como les decía, de que yo pueda identificar mi servicio que estoy creando. Lo mismo que ha sido para el tema de Windows, también lo podemos ver para el tema de, por ejemplo, Linux. Si se fijan, básicamente la configuración es la misma, la forma de iniciar. Si es que el archivo se inició ya como un archivo de imagen, solamente lo voy a cargar y lo voy a registrar. Si no se ha iniciado como un archivo de imagen, tengo que pasar el archivo, lo cargo, lo registro, creo la imagen del SS, configuro y finalmente voy a hacer una imagen de disco de sistema. Indico que sea un disco de sistema para mi servidor de nube. La creación en este caso, si se fijan, es la misma consola, solo que estoy utilizando la opción Data Disk Image, ¿no? Porque estoy queriendo hacer una imagen a partir de un disco de datos. Entonces, ya les digo, adelantamos esta parte. Podemos hacerlo como una imagen de disco de sistema, una imagen de todo mi servidor de la nube o solamente una imagen de mis discos de datos. ¿Lo puedo generar como un archivo de imagen externo? Sí, también lo puedo generar. Entonces, si se van dando cuenta, la flexibilidad, la forma que yo tengo de utilizar es muy amplia. Yo puedo generarlo tanto para discos de sistema, imágenes de discos a través de archivos externos, etcétera, tanto para imágenes de discos de sistema o de datos. Entonces, en este caso, lo único que hay que tomar en cuenta es que, por ejemplo, ¿no? Para las imágenes de Windows tenemos capacidades, ¿no? Tanto en Windows o Linux hay capacidades diferentes, ¿no? Esas capacidades pueden variar entre 40 gigas, que se aconseja siempre crear para un disco de sistema 40 gigas, lo que parece más que suficiente para que nosotros estemos trabajando. Y podemos, obviamente, crecer hasta 2048 gigas, ¿no? Que este va a ser nuestro límite. Ya les digo, la funcionalidad, la forma de trabajar no es complicada y eso nos da una flexibilidad el momento de crear imágenes, ¿no es cierto? En este caso, lo que hablamos aquí es una imagen completa de nuestro servidor de nube. Si ya tenemos instalado el sistema operativo, si le hemos instalado alguna base de datos, si le hemos instalado alguna aplicación específica, lo que yo hago en este momento es crearme una imagen completa, ¿sí? Voy a ingresar y voy a buscar una imagen completa de todo lo que tengo cargado en mi servidor de nube, mi Elastic Cloud Server. ¿Para qué me sirve esto? Si yo tengo que crear generalmente algunos servidores que ya tienen una cierta configuración, que ya tienen una cierta forma de comportarse, tanto a nivel de memoria, CPU, configuración, ya tengo mi base de datos, etcétera, yo me creo esta imagen y la siguiente vez que quiera utilizar, lo único que voy a hacer es cargar esta imagen para que todos mis sistemas, mis aplicaciones, toda la base de datos que hubiera cargado, directamente ya aparezca instalado. Es como una clonación, lo llamaremos así también, ¿no? ¿Cómo se hace una creación completa? Como yo bien les comentaba, se puede hacer a través de una imagen externa o también a través de una copia de seguridad de este nuevo concepto que hoy vemos que se llama Cloud Server Backup Service. Este es un nuevo concepto a nivel de nube que nos permite generar el Cloud Server Backup Service, un respaldo completo de mi servidor de nube, ¿sí? En este caso, si se fijan, la fuente ya no va a ser aquí mi servidor de nube. Voy a escoger una imagen full completa, pero lo que quiero que es hacerlo de un backup que ya hubiera sacado de mi servidor de nube, que anteriormente ya hubiera sacado una copia del respaldo. Entonces, escojo lo que es el Cloud Server Backup Service y dentro de la lista de imágenes disponibles, que estén disponibles, por ejemplo, como vemos aquí, voy a ver cuáles están disponibles, cuál corresponde a una cierta identificación. Por eso es importante ver aquí, colocar un nombre muy descriptivo para nosotros de mi servidor de nube. Si yo me he olvidado, por ejemplo, en este caso, ¿no? Veo que es un SS, Elastic Cloud Server, pero aquí veo que dice CXH y solo sé que está en la zona de disponibilidad 1, ¿sí? En este caso veo que le han puesto para una Red Hat versión 7.5 con KVM y estas de aquí, la verdad, tenemos que tener mucho cuidado porque yo no voy a saber qué es este servidor, ¿sí? No tengo ninguna descripción ni nada, solamente sé que han sido creadas, nada más. Entonces, es bien importante saber nombrar y colocar la descripción para cada de las Elastic Cloud Server.
En este caso, estoy sacando una imagen completa a partir de mi servicio de respaldos, de lo que es mi Elastic Cloud Service. Vemos un poquito cómo se realiza la administración de imágenes. Esto es lo que les comentaba, el ciclo de vida para lo que sería la modificación de imágenes, ¿no? En este caso, por ejemplo, para modificar una imagen, colocamos el nombre, vemos de qué se trata, es una imagen de test, y en este caso yo ya veo que puedo variar la cantidad de memoria que yo voy a colocar a mi imagen. En este caso puede ser 1 giga, 2 gigas, 4 hasta 128 gigas, ¿sí? Voy a colocar alguna opción de que pueda ser soportada, la opción de encolamiento para múltiples interfaces. Escojo que sí sea soportada o que no sea soportada. Todo depende de cómo yo quiera generar mi imagen, ¿no? En este caso, para la creación de un SS a partir de una imagen, ya les decía, puedo utilizar a través de una imagen pública que ya viene cargada en las nubes, o puedo utilizar una imagen privada, que yo voy a crear mi imagen, ¿sí? La única diferencia es que cuando yo utilice la imagen pública, voy a incluir, por ejemplo, mi sistema operativo, y generalmente cuando utilizo la imagen privada, yo voy a ver que tenga el sistema operativo, mis aplicaciones, o algunas aplicaciones que yo haya personalizado o haya customizado para mi entorno de servidor de nube. ¿Cómo se realiza la creación del SS? Nuevamente, esta consolita es la que manejamos en todo momento. La consola y la aplicación se llama Manage One, que es la consola que nos permite administrar todos mis recursos dentro de lo que va a ser la nube, ¿sí? En este caso escojo el Image Management Service, mi servicio de gestión de imágenes. Voy a ver si son imágenes públicas, imágenes privadas en este caso que estoy escogiendo, o ya, como les había comentado, las shared images, las imágenes compartidas. En este caso busco mis imágenes privadas y lo que hago es directamente escoger, ver mi imagen. En este caso veo que hay un Linux, por ejemplo, veo que es un CentOS, y las opciones pueden ser replicarlas, o también mi ciclo de vida me permite borrarlas, ¿no? Entonces, esto ya es la gestión de mis imágenes. Podemos compartir imágenes privadas. Si yo creo mi imagen privada, voy a crearme con un Red Hat Enterprise Linux, le pongo una base de datos encima, o le pongo alguna aplicación específica, voy a escoger mi imagen y la voy a decir que la pueda compartir, ¿sí? Lo único que tengo que hacer es entrar el nombre de cuenta de la persona que va a recibir mi imagen, que generalmente va a ser alguien de mi equipo de trabajo y que tenga su cuenta dentro de la nube, ¿no? Entonces, este destinatario de la imagen se puede aceptarla, puede elegirla. Entonces, en equipos de trabajo esto es muy interesante, ya que una persona crea la imagen privada y puede compartir con todo su equipo de trabajo. Exportación de imágenes. Sí es factible, sí se pueden exportar. Lo único que necesitamos, bueno, es algún dispositivo de almacenamiento que yo indique donde quiera exportarla, ¿no? O como vemos, lo podemos hacer también a otra plataforma en la nube, ¿sí? Al momento, como decimos, alguna limitante que tenemos es que solo podemos exportar las imágenes privadas y necesariamente las vamos a descargar ¿de dónde? De mi almacenamiento de objetos, mi Object Service. Este es el único requerimiento que tenemos para poder hacer la exportación de una imagen. Podemos tener imágenes de distintos tamaños, y lo que sí viene siempre para fijarse es que lo que se va a cobrar es el espacio de almacenamiento que estemos utilizando, ¿no? Dentro de mi OBS. Entonces, yo puedo tener distintos tamaños, distintas imágenes, pero también tener en cuenta que sí voy a estar cobrando el uso de estas imágenes. Lo que veíamos hace un momento, cifrado de imágenes. En caso de que yo quiera sacar una imagen del sistema de disco para mi servidor de nube o para mi Bare Metal Server, mi servidor físico en la nube, suena medio, no sé, difícil de comprender, pero lo que ocurre es que el Bare Metal Server va a ser generado, gestionado desde la nube, pero como les decía, va a tener la parte física, un aislamiento físico, donde yo voy a tener específicamente estos servidores para garantizar algún tipo de procesamiento que yo requiera brindar. Como les decía, el cifrado, ¿cómo lo voy a tener? Escogiendo el KMS, ¿no? El Key Management Service, mi servicio de encriptación de claves. Vemos aquí para la forma de replicación de imágenes dentro de una región. Si se fijan, se pueden convertir imágenes, una imagen cifrada en una imagen
sin cifrar o viceversa, ¿sí? Y lo único que yo necesito colocar aquí es ver el modo de replicación dentro de mi región o entre regiones. Esta es una característica que nos pide. Lo que yo hago es colocarle un nombre y aquí yo puedo ver si va a estar encriptado o no encriptado. Eso es lo que se refiere que sea una imagen que se pueda convertir de una imagen cifrada en una sin cifrar o viceversa. Estoy haciendo una replicación de mis imágenes. En este caso, de un sistema operativo Linux de 64 bits, ¿no? Es lo que mostramos en el ejemplo. Para escoger las imágenes entre regiones, lo que hacemos es escoger Across Regions y directamente yo voy a permitir que entre regiones esté compartiendo mis imágenes privadas, ¿no? Son imágenes que yo estoy creando de forma privada. Para el etiquetado de las imágenes, ¿a qué se refiere? Ponerle etiquetas, utilizar lo que llamamos tags, ¿sí? ¿Por qué es importante colocarlo? Una vez más repito, porque tenemos un servicio que se llama Tag Management Service, que me permite buscar de forma rápida, identificar de forma rápida todos los componentes que yo les vaya poniendo etiquetas, ¿sí? Entonces, ponerle etiquetas a imágenes privadas van a simplificar totalmente mi manera de administrar mi nube. Mientras más tags yo les ponga a todos mis componentes, voy a poder identificar, administrar y realizar mi mantenimiento de mis servicios de nube. En este caso es el ejemplo para exportar la información de una imagen. Lo que podemos exportar, como vemos aquí, tanto de imágenes públicas privadas, son a través de sistemas operativos, tipos, creaciones, y todo se va a hacer a un tipo de archivo que es valores separados por comas. Ya lo han ver generalmente cuando trabajamos con Excel o exportar bases de datos, vemos este archivo, este formato, que sería el comma separated values, valores separados por coma. Entonces, en este caso, lo que estamos viendo es, dentro de lo que es el Image Management Service, vemos que vamos a exportar una imagen y lo único que utilizo aquí es este botoncito que me va a permitir hacer la exportación, ¿no? Algunas preguntas frecuentes. ¿Cuántas imágenes privadas se pueden crear con una cuenta? Un máximo de 50 imágenes privadas. Si necesito más, genero un ticket de orden de servicio para que me aumenten la cuota, si quiero crear más de 50 imágenes privadas. ¿Cómo puedo cambiar de una imagen sin cifrar a una cifrada? Cuando se hace la replicación de la imagen, especificamos ya sea la clave, ¿sí? El key, para que esta imagen pueda ser cifrada, ¿no? Esta es la forma como vimos en una de las diapositivas anteriores. Se deben tener los Elastic Cloud Servers, servidores de nube, antes de usarlos para crear una imagen privada. No necesariamente, porque como vimos, podemos utilizar imágenes privadas, ¿sí? Que ya las teníamos antes a través de lo que son los archivos. O podemos utilizar una imagen que se haya obtenido dentro del servicio Cloud Server Backup Service, o sea, un respaldo de mi imagen para crear este SS. Entonces, no necesariamente tenemos la necesidad de contar con un SS. Servicios relacionados. Directamente Elastic Cloud Server se relacionan con mi servidor de nube, se relacionan con lo que es el Bare Metal Server. Aquí está el nombre de lo que hablábamos, que es mi servidor físico aislado para ser gestionado dentro de lo que es la nube. Está relacionado con el Object Storage Service, mi bucket, mis servicios de objetos, donde yo voy a almacenar y voy a depositar mis imágenes. Aquí vemos un nuevo servicio que se llama Data Encryption Workshop, ¿sí? Este servicio, ¿qué va a hacer? Me va a brindar las claves para cifrar mis imágenes privadas. Vemos el Elastic Volume Service. ¿Qué es esto? Este es mi disco de nube, ¿sí? Entonces, los discos de datos creados a partir de imágenes de disco se pueden conectar también a mis servidores de nube. Vemos mi servicio de respaldos, que se llama Cloud Server Backup Service. En este caso, puedo utilizar copias que se hayan generado previamente de algunas imágenes completas de mis servidores de nube, las mismas que puedo ser utilizadas para crear nuevos servidores de nube, ¿no? Y también vemos aquí el Cloud Trace Service, que nos permite hacer rastreos, auditorías, registrar todos los procedimientos que yo estoy utilizando dentro de mi servicio de imágenes. Eso es lo que hago con el Cloud Trace Service. Un quiz pequeño: ¿qué tipos de imágenes son compatibles con IMS? Entonces, vemos cuáles son las imágenes. Generalmente aquí vemos que están relacionados con imágenes públicas. Sí, hemos visto que son las imágenes públicas, son parte de lo que son
dentro del IMS. Imagen privada, sí hemos hablado de imágenes privadas. Imagen compartida, sí hemos visto que si tenemos una imagen privada la podemos compartir. Lo que no es compatible con IMS es una imagen encriptada, ¿sí? Que nosotros podemos cifrar y encriptar imágenes, eso lo hemos visto, pero imágenes que sean compatibles con IMS solamente serían la pública, la privada y la compartida, ¿sí? Ahora que nosotros creemos y hagamos un servicio de encriptación es diferente a que yo pueda tener o pueda generar una imagen, utilizar una imagen encriptada per se. Hasta aquí estamos llegando con lo que sería los servicios de computing, los servicios de cómputo, ¿sí? Entonces ya ahora lo que nos tocaría ver, vamos a entrar a ver los servicios de storage, de almacenamiento. No sé si hay alguna duda de todo lo que hemos estado viendo hasta el momento con relación a estos servicios. Perfecto, como les digo, la mejor manera para poder entender, para poder un poquito conocer con relación a estos servicios es preguntar, es ver si hay alguna duda o generar algún tipo de consulta, ¿no? Básicamente eso es lo que es importante hacer cuando estamos en este proceso de aprendizaje, ¿no? Entonces, ahora vámonos a los servicios de almacenamiento. Denme un momentito y ya comparto la presentación. Perfecto, ya estamos con la presentación. Entonces ahora vamos a ver cuáles son mis servicios de almacenamiento, ¿sí? Empezamos viendo lo que es no sé qué está pasando con mi mousito, pero a ver, ahora sí la por ahí. Sería el Elastic Volume Service, mi servicio de volúmenes elásticos, que va a ser mi disco de la nube, ¿sí? Y se acuerdan, eso es lo que estuvimos viendo también anteriormente. Vamos a ver entonces aspectos generales, cómo puedo comprar discos para utilizarlos en la nube, cuál es el uso y administración que le doy, vemos algunas preguntas frecuentes y luego vemos qué servicios están relacionados con el Elastic Volume Service. Y se dan cuenta, nuevamente les comento, todo se llama servicio dentro de lo que es la nube. Elastic Cloud Service, Cloud Server Backup Service, ¿no? Servicios de respaldos. En este caso, Elastic Volume Service. Como vemos, lo que hacemos con el EBS, estoy obteniendo almacenamientos de bloques. Yo puedo tenerlos a demanda, puedo tenerlos en archivos de entornos para prueba, desarrollo, producción. Lo que me interesa es que se pueda almacenar los datos y me puedan brindar ese servicio de discos en la nube, ¿sí? Yo puedo crear los discos, atacharlos, conectarlos a los servidores y el modo que yo voy a utilizar para utilizar estos discos es el mismo que yo voy a utilizar con discos tradicionales en servidores físicos. ¿A qué se refiere? Si yo tengo, por ejemplo, un servidor de nube con sistema operativo Windows, voy a crearme mi disco, voy a atacharlo, voy a conectarlo a mi servidor de nube, pero luego tengo que hacer el mismo procedimiento de inicializar el disco, decirle que inicialicemos el disco, que sea un formato NTFS, puede ser el formato que antes vimos que era FAT32, y una vez que lo inicializo o formateo, recién lo pongo disponible, porque no se olviden que ya una vez que tenga mi servidor de nube con el servidor Windows, con el sistema operativo Windows, ya tengo que hacer los procedimientos para que reconozca mis discos una vez que los voy a tachar. Si creo mis discos el momento de conectar los servidores, automáticamente ya van a aparecer como discos de datos en el sistema. Si trabajo con servidores que son Linux, lo que tengo que hacer de igual forma es correr un comando para que se reconozca el nuevo disco que estoy atachando, si no lo estoy creando al inicio de mi servidor, conjuntamente con mi servidor, y luego tengo que generar, ¿no? Hacer realmente los comandos que se llaman New File System, generar mi nuevo file system, para que después a través de un punto de montaje en mi servidor Linux lo pueda tener disponible. Entonces, esos son los conceptos de manejar un EBS. Luego de que los creamos, ya los puedo yo ver como si fueran discos tradicionales, ¿sí? Entonces, ventajas de contar con mi Elastic Volume Service, mi disco de nube, es que son confiables, voy a tener un alto rendimiento, puedo tener terabytes de capacidad sin ningún problema,
tengo una facilidad de uso, facilidad de crearlos, facilidad de atacharlos, y también puedo generar especificaciones abundantes de mis CBS, ¿no? Puedo decir que sea del sistema, que sea de datos, que tenga una capacidad específica, etcétera. O sea, yo puedo jugar, como llamaríamos, con mi producto, con mi espacio de disco en la nube. La arquitectura del producto, en este caso, bueno, como lo que vemos aquí, tenemos entonces en mi servidor SS, que es mi Elastic Cloud Server, servidor de nube. Tengo mi Bare Metal Server, mi servidor físico, gestionado por la nube. Entonces lo que hago es crearme los EBS Disk y atacharlos como discos hacia mis servidores, ¿sí? ¿Qué puedo hacer con estos EBS Disk? Puedo crear backups, ¿sí? Puedo generarme respaldos, que se va a llamar los respaldos, obviamente, del EBS Disk a través de los servicios del Volume Backup Service. Es otro servicio. Puedo generar instantáneas, snapshots, momentos en el tiempo de mis discos, ¿sí? Puedo generar snapshots de mis discos. ¿Y qué puedo hacer después? Una vez que tengo tanto los snapshots, puedo restaurar mis datos, ¿sí? Ya sea que tenga un respaldo a través de un EBS, ¿sí? El EBS lo estoy respaldando, o ya sea un snapshot instantánea de mi disco. Yo puedo utilizarlos para crear nuevos discos o para hacer el restore, ¿no? Restaurar, recuperar mis datos, mi información. ¿Cuáles son las funciones que vemos dentro del EBS? ¿Qué puedo yo hacer en este caso con mis recursos de almacenamiento? Puedo hacer la creación de discos, puedo hacer la conexión de discos a mis servidores de nube, es el attachment. Puedo desconectarlos, puedo hacer una ampliación de capacidades de mis discos, puedo crear copias de seguridad de discos, como veía, puedo hacer la creación de snapshots instantáneas, puedo eliminar mis discos o puedo consultar mis discos. Son todas las funciones que, como ustedes se dan cuenta, es lo mismo que yo tuviera discos en un servidor físico, en un storage, en un almacenamiento físico. Casos de aplicación, aquí ya vemos, hemos estado adelantándonos un poquito siempre con conceptos, aquí ya vemos más específico. Por ejemplo, un disco común, ¿no? El tipo de disco de entrada-salida común va a tener los IOPS, que es la forma de medir mis input-outputs per second, entradas, salidas por segundo. En este caso vemos que tienen 2. Vemos que tiene una cantidad máxima. Yo puedo tener esta velocidad de acceso, ¿sí? Esta cantidad de entradas, salidas por segundo de 2200. Y como vemos, un disco común generalmente yo voy a utilizar para sistemas que no tienen mucha transacción, ¿sí? Que sí puede tener buena capacidad, pero que no necesitemos una velocidad de acceso, ¿no? Unos IOPS de entrada que sean muy altos, que tengamos una velocidad de ingreso, entrada, salida, ¿no? Hacia nuestro disco. Por ejemplo, ¿qué aplicaciones utilizan? Como podemos ver, aplicaciones de oficina, entornos de pruebas, servidores pequeños para algún tipo de aplicación específica, etc. Vemos entonces que ya hay otro tipo de disco, que es el de entrada-salida alta, ¿no? Que le llamamos el High I/O, ¿no? En este caso, la característica es que tiene 6 IOPS por cada gigabyte, haciendo una cantidad máxima de 5000. En este caso ya vemos que necesitamos una mayor capacidad de rendimiento en la entrada-salida de las transacciones, de las consultas que voy a hacer hacia mis discos, de la grabación que yo voy a hacer hacia mis discos y de las consultas. Entonces, ya en este caso podemos ver el uso que pueden ser servidores web, pueden ser aplicaciones empresariales como el SAP, que es un ERP para manejo de empresas. Podemos ver, por ejemplo, el tema del Microsoft Exchange o SharePoint, que necesitan una cierta velocidad de discos, en los discos de acceso. Finalmente vemos aquí, es un disco de capacidad, o llamamos de ultra alta, ultra high I/O, ¿no? De entrada salida ultra alta. Como pueden ver, en este caso tenemos 20 entradas salidas por segundo IOPS por cada gigabyte, haciendo un máximo por disco de 33,000 IOPS, ¿sí? En este caso, ¿para qué utilizamos? Para bases de datos relacionales, bases de datos que sean transaccionales. Podemos utilizar para casos de High Performance Computing, computación que requieren alto rendimiento. O también lo que está haciendo muy de moda ahora, no sé si han escuchado, se llaman las bases no SQL, ¿sí? Tenemos bases de datos, por ejemplo, como MongoDB, como Cassandra, que no tienen el concepto de una base de datos relacional, pero que también
tienen un acceso de disco de entrada y salida que es intensivo. Entonces, nos sirven, por ejemplo, las bases de datos típicas. En este caso vemos que MongoDB es una base de datos no SQL. Podemos ponerlo como Oracle, SQL Server, MySQL, Postgres. Entonces, estas sí son bases de datos relacionales, ¿no es cierto? Entonces, vemos ya el tipo de aplicación para cada tipo de disco. Este es un tema que siempre lo vemos, es bueno mencionarlo, que es la facturación, ¿no es cierto? En este caso, los discos de EBS se facturan en base ya sea a la capacidad, el tipo, la duración. ¿A qué nos vemos en este caso? Capacidad. Mientras yo tenga un disco más grande, obviamente voy a pagar un costo mayor. Dependiendo del tipo. No es lo mismo un disco común que tenga común I/O, entrada y salida común, o un tipo de disco que tenga el Ultra High I/O, ¿verdad? Y también cuánto tiempo voy a utilizarlo. Entonces, todos estos conceptos se utilizan para ver cuál va a ser mi facturación de los discos de nube. Yo ya bien puedo escoger también, como veíamos, si va a ser una facturación anual o mensual, o si bien yo voy a hacer mi pago por uso, ¿no? El concepto de pay per use. Entonces, bueno, aquí como resumen, estamos viendo que los discos, de tipos de discos se clasifican en entrada, salida común, el Kaman a la I/O, vemos el High I/O, entrada, salida alta, o los Ultra High I/O, entrada, salida. Y como hemos visto, en base al rendimiento que tienen, también tienen un costo que es totalmente diferente, ¿no? Vamos a ver entonces cómo compramos en la nube nuestros discos. El procedimiento básicamente es adquirir los discos, les doy mis tamaños, escojo el tipo de disco, veo el rendimiento que quiero de mis discos, luego los voy a adjuntar, los voy a tachar hacia lo que son mis Elastic Cloud Servers, tanto a nivel plataformas Windows, escogido Windows, o a través de una Linux, servidores de Linux, ¿no? Y luego lo que hay que hacer es inicializar estos discos de datos, ¿sí? Como les explicaba, no vienen inicializados, es como si después yo pudiera o necesitara nuevamente, en este caso, hacer una inicialización. ¿Para qué? Para que funcionen, si no, no los voy a poder ver ni en Windows ni en Linux. Algunos parámetros, es un ejemplo de los parámetros clave, ¿no?, que necesitamos ver, es el modo de facturación. Si necesito saber si voy a utilizarlos mientras voy usando el pay per use, pago por uso, o si va a ser del tipo mensual, anual. Voy a colocar mi zona de disponibilidad, porque tiene que ser la misma donde voy a utilizar o voy a tachar a mis servidores de nube. Voy a ver el tipo de disco, como les hemos visto ya, dependiendo del rendimiento que yo quiera, voy a escoger el tipo, si va a ser de entrada, salida común, alta o ultra alta. Voy a definir, si es obligatorio, obviamente, mi capacidad, que puedo crearme discos de datos desde 10 GB hasta 32.768 GB. Estoy hablando aquí de 32 terabytes, un solo disco. Imagínense ese disco, esa capacidad que tienen acá. Vamos a ver si se puede crear o no a partir de la copia de seguridad. Esto es opcional. Lo mismo que si vamos a crearlo de un snapshot, si lo voy a compartir, si voy a utilizar una interfaz SCSI para la conexión de mis discos, si los voy a utilizar de forma cifrada, o si voy a generarme una copia de seguridad automática. Estas son opciones, parámetros opcionales. Lo mismo que el etiquetado, pero que yo aconsejo siempre hacer la descripción que sea lo más cercana posible a lo que quiero identificar, qué tipo de disco es, para qué estoy utilizando, y si es un disco de datos, si es un disco de datos específico para bases de datos, si es para aplicaciones, si es para application servers, etc. Lo mejor es utilizar las etiquetas, los tags. Y luego, bueno, voy a utilizar un nombre de disco que también yo aconsejo que se le coloque al volumen. El momento de crear el SS, automáticamente me va a generar un nombre, pero si yo ya puedo crear mis discos de datos y colocarle un nombre, es mucho mejor para poder identificarlos, ¿no? Y la cantidad, ¿cuántos discos voy a comprar? Voy a comprar 1, 2, 3, etc. Un resumen, tipos de discos entonces, los de entrada, salida común, con las características de 2 IOPS por gigabyte, con una capacidad máxima de IOPS por disco de 2200 y su capacidad de procesamiento máxima de 90 megabytes por segundo, ¿sí? Estas son las características de procesamiento que pueden tener. Y lo mismo ya vimos lo que es un disco de entrada salida alta, con un máximo de 5000 IOPS por disco, y un disco de capacidad ultra alta, tipo de disco ultra high IO, con 33.000 IOPS
o sea, serían input outputs per second, entradas, salidas por segundo, ¿no? Ya vemos cómo varían mucho y son diferentes en base a lo que queramos hacer nosotros. Entonces, de acuerdo, en este caso, al tipo de dispositivo, vemos, por ejemplo, que en este caso, el BDD, lo llamamos así, es el tipo predeterminado de dispositivo de disco. Tenemos dos clases. Tenemos que sería justamente este BBD o el SCSI básicos de entrada-salida. Es la forma de conexión, la forma de conectividad que yo les voy a dar a mi disco. Por defecto, entramos a través de lo que es un BBD. En este caso vemos que los discos SCSI, si escogemos, ¿qué van a permitir? Van a permitir justamente todo el set de comandos, ¿sí? Son los comandos SCSI que manejamos, ¿sí? Small Computer Interface, me parece que son, ¿no? Las indicaciones. Entonces, en este caso vemos si voy a elegir ya sea discos SCSI para mis Bare Metal Servers o si voy a escogerlos de manera compartida. ¿Qué quiere decir eso? Generalmente cuando voy a crear un ambiente de clúster, voy a crear un ambiente de discos o de bases de datos que necesitemos compartir, en este caso yo defino que sean discos compartidos. ¿Para qué es esto? Para aplicaciones, como bien les decía, los clusters, que pueden ser el Veritas Cluster o pueden ser también algunos sistemas que necesiten compartir los discos. Esto es muy común cuando yo quiero generar sistemas de alta disponibilidad, sistemas que tengan alta redundancia, ¿no? Que sean redundantes. Esta es una tablita que nos da un ejemplo de los estados que yo puedo ver en mis discos en la nube. Puede haber el estado que esté en uso, en use, puede estar disponibles, attaching, detaching. Esto es todo lo que puede salirnos en un estado de disco en mi nube, ¿no? Puedo ver también estados que pueden ser que están descargando algo, pueden estar restaurándose, etcétera. Esto es importante ver los estados, las características de cada estado que yo pueda tener como salidas justamente dentro de procesos de creación de discos, procesos de conexión de discos, en procesos de ampliación de capacidad van a salir estos mensajes, expansión, por ejemplo, en procesos de descarga, etcétera. Entonces, estos son mensajes que nosotros vemos dentro de un estado de nube, ¿no? El uso y la administración. En este caso vemos funciones comunes. Ya estamos hablando del ciclo de vida de mi servicio de discos. Puedo hacer la conexión, desconexión, eliminación. Puedo ampliar la capacidad de mis discos. Puedo sacar una copia de seguridad de mis discos o puedo crear snapshots. Entonces, estas son las funciones comunes que vemos dentro de lo que son los discos de nube, ¿sí? Dentro de lo que es la conexión, se los puede conectar directamente a los servidores para utilizarlos como discos de datos. Tenemos la opción ya les decía, de conectar discos de sistema. Podemos agregarlos automáticamente cuando se cree el servidor, mientras que un disco de datos lo puedo hacer cuando creo mi servidor de nube o los puedo hacer después, ¿sí? Hay las dos formas. Ahora bien, aquí tenemos un dato muy interesante. ¿Cuál es la cantidad de los servidores a los que un disco puede estar compartido? ¿Sí? Un disco de datos no compartido, ya sabemos que va a estar solo a uno, un servidor de nube, pero fíjense, un disco que yo le diga que esté como shared, que esté compartido, yo lo puedo conectar, lo puedo compartir con 16 servidores de nube, ¿sí? Entonces, ese es un dato interesante para que yo sepa cuál es la disponibilidad que tengo de conectar hacia mis servidores de nube. Realmente estos recuadritos que vemos aquí en la diapositiva nos dan el procedimiento, ¿no? Una vez que está en el estado disponible, yo voy a hacer el attaching, lo voy a tachar, lo voy a adjuntar, veo que se ponga en uso y en base a eso voy a ver si la conexión ha sido realizada o no correctamente. Estos solamente nos indican cuál es el procedimiento para un proceso de conexión. Desconexión. En este caso tenemos que ver que el disco, por ejemplo, si se conecta el disco, bueno, veamos cuáles son los mensajes que nos digan si está disponible, si está en uso, no está en uso. Lo que sí tenemos que asegurarnos es que antes de conectar un disco de sistema, siempre veamos que esté detenido, que esté en stopped, ¿sí? ¿Por qué? Porque queremos garantizar la coherencia de mi información, queremos garantizar que no tenga corrupción de datos. Ya les digo, es lo mismo que si yo hago una desconexión del disco y no lo detengo, ¿qué va a pasar? Va a estar, se pueden perder datos, se puede arruinar, se puede dañar la información que tengo, ¿no es cierto? Entonces, siempre vemos que esté en un estado stopped, ¿no? Como detenido. La eliminación,
Lo mismo, antes de eliminar un disco compartido, hay que asegurarse que se hayan desconectado de todos los servidores. No queremos que nos quede algún servidor con alguna información que no sea coherente con lo que estoy viendo. Vemos en este caso ese concepto, ¿no? Que queremos manejar la consistencia de la información. Queremos que sea consistente toda la información de mis discos, ya sea para quitarlos, no quitarlos, etcétera. Es lo que yo llamo la administración en la nube. Tenemos que estar cuidadosos para saber si voy a eliminar un disco o no, y si están compartidos en muchos servidores, eliminarlos y desconectarlos de cada servidor para que no me quede un servidor inconsistente, no me quede con algo que ya no existe. La ampliación de la capacidad. Nosotros podemos hacer la ampliación de capacidades cuando los discos se encuentren en uso o disponibles, ¿sí? Para ampliar un disco, lo único que tenemos que ver es que se encuentre conectado a un servidor y ver que nosotros vamos a ampliar, vamos a decirle que crezca a más gigabytes, etcétera, pero siempre viendo que el disco haya estado siempre en un estado en uso cuando está conectado al servidor, o también lo veamos como available, ¿sí? Copias de seguridad. Las copias de seguridad, como les decía, lo podemos hacer a través del Volume Backup Service. El Volume Backup Service me permite sacar copias solamente de un disco, ¿sí? El otro servicio que veíamos un poquito más atrás era el Cloud Backup Service. El Cloud justamente nos permite sacar de todo lo que es el SS. En este caso no. En este caso puedo sacarlo a través de mi Volume Backup Service, solamente una copia de seguridad de un disco o de varios, ¿no? Eso es lo que nosotros lo podemos generar. Lo que tenemos que hacer es sacar el servicio, utilizar el servicio, que lo vamos a ver más adelante, y eso me permite sacar un respaldo de mi disco que yo lo puedo restaurar en un momento si fuera necesario, o puedo crearme otros discos de datos con ese mi respaldo. Lo que son los snapshots, yo puedo utilizar snapshots justamente para tener un punto en el tiempo de mis discos. Puedo saber cuál es mi disco en ese momento, lo puedo generar, puedo utilizar este snapshot justamente para cargar a un servidor de test, a un servidor de desarrollo, donde voy a replicar mi información. Entonces, a través del snapshot, de la instantánea, yo voy a generar eso, ¿no? Que pueda tener un punto en el tiempo, una copia de mis discos de datos, ¿sí? Algunas preguntas frecuentes. ¿Puedo conectar un disco de EBS a varios servidores? En este caso, bueno, nos dice que el disco de EBS, si yo no lo voy a poner como compartido, obviamente solamente lo voy a compartir para mi servidor, para mi servidor de nube original, o digamos así, o solamente el que esté asignado el EBS. En caso que yo quiera compartir a hasta 16 servidores de nube, tengo que declararlo como shared disk, como un disco compartido. Se pueden perder los datos en un disco Elastic Volume Service después de desconectarlo. En caso de que haya estado como encriptado, ¿sí? Y el disco vemos que está listo para encriptarse o no, se puede desconectar el dispositivo sin perder los datos, pero tenemos que tener eso en cuenta, ¿sí? En ese caso ya les digo, sí se pueden desconectar los discos, desatachar de un SS servidor de nube, pero hacerlo de forma adecuada, desconectarlo y poderlo conectar nuevamente. ¿Por qué no puedo ver un disco de EBS conectado en el servidor? Este ya es un problema de que no lo estoy haciendo reconocer, no estoy inicializando el disco en caso de Windows, o no estoy haciendo un new file system en el disco para darle un formato correspondiente. Realmente lo que tenemos que hacer es, ya les decía, inicializar el disco antes de poder visualizarlo y utilizarlo en un servidor, utilizando los comandos, la forma que sea acorde a si es un servidor Windows o es un servidor Linux. Servicios relacionados. En este caso vemos que está relacionado directamente mi disco con mi servidor de nube, con mi Elastic Cloud Server, o puede ser con mi Bare Metal Server, mi servidor físico que lo administro a través de la nube. También veo que está relacionado con lo que es el Volume Backup Service, ¿sí? Mis servicios de respaldos de volúmenes. Puedo sacar copias de mis discos. ¿Puedo tener una relación con el Data Encryption Workshop? Sí. ¿Por qué? Porque es en caso que yo escoja que mi información se encuentre encriptada. Tengo relación con el servicio de Cloud Eye. ¿Qué es el Cloud Eye? Es mi monitoreador. Cuando veamos en la parte práctica,
se van a dar cuenta que a través de Cloud AI yo veo cómo se están viendo los IOPS, entrada, salida de escritura, lectura, todo lo que compete a mis discos, ¿no? Mis estadísticas de discos, si está lleno, no está lleno, cuánto es su espacio de utilización, etcétera. Lo veo a través de Cloud AI, que es mi servicio de monitoreo. Está relacionado con Cloud Trace Service, ¿sí? Porque todo lo como veíamos, todas las operaciones se graban para que yo pueda hacer un traceo, ¿no? Pueda hacer justamente una identificación de qué se ha hecho con mis discos. Cuando yo utilizo el Cloud Trace Service, voy a ver todas las operaciones que se han realizado con mis discos. Incrementos de capacidad, he desconectado, he hecho algo. Entonces, para un tema de auditorías o para un tema de revisiones, si es que ha pasado algo con nuestro sistema, utilizamos el Cloud Trace Service. Tag Management Service, mi servicio de gestión de etiquetas. Cómo yo voy a describir, cómo yo voy a utilizar y voy a definir en este caso a mis discos. En este caso vemos en el diagrama justamente algunos servicios que están relacionados. Vemos aquí mis discos y alrededor tengo justamente lo que decíamos, ¿no? El Cloud AI, que me permite hacer un monitoreo del performance, sacar mediciones, sacar métricas de mis discos. Vemos entonces que puedo ver a través del servicio de traceado, ¿no es cierto? El Cloud Trace Service, vemos hacer un grabado, vemos una identificación de operaciones, vemos qué operaciones se han realizado para efectos de auditoría, efectos de mantenimiento, efectos de ubicar si hay algún error en mi disco. Utilizo lo que es el Data Encryption Workshop a través de lo que es el servicio de manejo de claves, el Key Management Service, justamente para la encriptación de mis discos de datos, ¿sí? Veo aquí lo que es el Volume Backup Service. ¿Para qué me sirve? Para crear justamente respaldos de mis discos, y una vez que tenga los respaldos puedo hacer la restauración de información o puedo crear nuevos discos, ¿sí? Es lo que utilizamos, el Volume Backup Service. Este servicio solamente permite sacar respaldos de discos, nada más. Y vemos aquí la forma de conexión hacia mi servidor de nube, Elastic Cloud Server, o hacia el Bare Metal Server, que es otro tipo de servidor también que ya lo hemos mencionado. Y finalmente tenemos aquí el Tag Management Service, ¿no? Cómo yo voy a identificar todos mis discos, mis recursos de almacenamiento por etiquetas, ¿no? Por los tags. Un quiz rapidito para ver algunas preguntas. ¿Cuál de las siguientes alternativas corresponde a tipos de discos de EBS? Entonces vemos Ultra High I/O, que sería entrada-salida ultra alta, High I/O, entrada-salida alta, Common I/O, que sería entrada-salida común, o Optimized I/O. Dentro de lo que hemos visto los tipos de discos, vemos que A, B y C pertenecen a tipos de discos de EBS, Elastic Volume Service. Nunca hemos visto esta clasificación de Optimized I/O, por lo que la respuesta sería en este caso A, B, C. ¿Cuál es la cantidad máxima de servidores a los que se puede conectar un disco compartido de EBS? Esto lo hemos visto varias veces. Puedo conectar máximo a 16 servidores. Entonces nuestra respuesta en este caso es D, ¿verdad? Hasta aquí, bueno, estamos viendo toda la parte. Este más que quiz nos indica básicamente cuáles de las siguientes alternativas describe un método que se puede utilizar para restaurar datos en discos de nube, ¿sí? Restaurar datos a través de copias de seguridad, sí, lo puedo hacer, o también a través de snapshot. Esas son las dos características que hemos visto para la restauración de información, ¿no? Para restaurar datos en mis discos EBS. Algunos acrónimos que aquí los vemos interesantes, por ejemplo, lo que es el IOPS, ¿sí? Esta es la forma de que yo mido, es lo que llamamos los benchmarks. Seguramente muchos de ustedes ya han podido ver. Un benchmark es una prueba, es una comparación que hacen justamente de equipos para conocer cuáles son las velocidades. En este caso vemos que la IOP es el Input Output Operations per Second, ¿no? Operaciones de entrada, salida por segundo. Vemos lo que es el VBD, que es nuestro Virtual Block Device, o el SCSI. Como les decía, son las formas que yo tengo para conectar mis discos hacia los servidores de nube, ¿sí? Ya sea por lo que es el Virtual Block Device o el Small Computer System Interface, ¿no? La interfaz de sistema de cómputo pequeño, que llamamos que es SCSI, que es una forma muy típica de conectar discos. Entonces,
Estos son acrónimos que tenemos que tener en cuenta cuando hablemos de discos en nube. Estamos llegando al momento a lo que sería el Volume Backup Service. Ya estamos en la clase más o menos 1 hora y 22 minutos. Este servicio no es muy largo. Lo que, como yo les explicaba anteriormente en algún momento, mi intención es que la parte teórica la podamos ver, porque no necesitamos mucho tiempo, ¿no? Necesitamos aprender básicamente los conceptos. Lo que yo quiero es darle mucho más tiempo para hacer nuestras clases prácticas. No sé, más o menos ahorita a ver cómo estaríamos de tiempo. Yo creo que podemos ver de acuerdo a su feedback. Avísenme, mándenme en el chat, indíquenme si es que avanzamos o si lo dejamos hasta mañana. Acuérdense, el día viernes tenemos nuestro feriado, no va a haber clases. Esa clase la tendríamos que recuperar, pero de todas formas, como les aviso, de acuerdo al avance que tenemos, en lugar generalmente de avanzar 1 hora por día, aprovechamos de ver un poquito más, aprovechamos de avanzar un poquito más para que justamente tengamos un mejor aprovechamiento, ¿no? Generalmente cuando vemos en 1 hora que debería ser la clase por día, no se aprovecha mucho, no lo vemos y estamos, bueno, después todos los 10 días de la semana pasando las clases, ¿no? Mi intención es que avancemos, entendamos y en este caso estemos también viendo las clases prácticas, que para mí va a ser lo más importante para mostrarles a ustedes. No sé, ¿qué opinan de avanzar un poquito más o si quedamos aquí? Perfecto, Omar nos dice que podamos seguir. No sé si otras personas, por favor, también pueden opinar para que veamos de continuar. El feedback, ya les digo, es bien importante. Muchas gracias, David. Entonces, continuamos. Ariel, muchas gracias, Ariel. Entonces, continuemos. Humberto, excelente. Entonces, vamos hacia adelante. Seguimos entonces avanzando. Gracias, Fabiola, muy amable. Seguimos entonces. En este caso, vamos a ver el concepto que lo vimos hace un momento, que se llama el Volume Backup Service. Es nuestro servicio de respaldos solamente para discos, solamente para volúmenes. Entonces, gracias por el feedback. Seguimos viendo un poquito en los chats. Víctor y John también están de acuerdo, entonces les agradezco el feedback. Continuamos. Dentro de lo que es el servicio de Volume Backup Service, entonces vamos a ver aspectos generales del servicio, características principales, operaciones comunes, algunas limitaciones y restricciones que aparecen para el servicio, preguntas frecuentes y algunos casos de resolución de problemas, así como los servicios relacionados. Gracias, Ahmed. Perfecto. Seguimos entonces de acuerdo con esto. Entonces, vemos claramente que hay 2 servicios que proporcionan para sacar respaldos en lo que son las nubes de Huawei. Uno de los servicios se llama Cloud Server Backup Service, ¿sí? Este servicio, ¿qué permite hacer? Permite sacar un respaldo de todo mi servidor de nube. Yo puedo sacar tanto un backup de discos de datos como discos de sistema. Eso es lo que yo hago a través de lo que es el Cloud Server Backup Service. Y en cambio, cuando utilizo el servicio que se llama Volume Backup Service, lo único que voy a hacer es sacar solamente de un disco en específico, un disco o varios discos, pero solamente de discos. ¿Para qué? Para muchas veces proteger los datos contra virus. ¿Qué ocurre muchas veces en los data centers? A veces al trabajar hacemos eliminaciones no intencionales, ¿no? Es lo que yo siempre digo, la persona que trabaja, la persona que está en un proceso de trabajo siempre tiene la posibilidad de que se pueda eliminar. Entonces, para evitar eso, ¿qué hacemos? Garantizamos nuestros datos con lo que es el Volume Backup Service para volúmenes, para solamente discos, o el Cloud Server Backup Service, que sería para respaldos de todo mi servidor de nube, ¿sí? Entonces, si el disco presenta algunas fallas, también estamos protegidos y contamos con un respaldo. Lo más importante, una buena práctica en muchos de los sistemas que son ITIL, en los frameworks que son COVID, por ejemplo, que nos dan las reglas, las mejores prácticas, siempre nos dicen que tenemos que proteger nuestros datos. Es un tema muy importante que siempre hay que recomendarlo y hay que seguir esta recomendación, esta best practice. ¿Para qué? Para tener copias en caso de que pase algo, ¿no? Ya, bueno, que ¿No? Seguimos. Una arquitectura del producto. Vemos cómo, por ejemplo, en este caso, tenemos en una región, en la región A, tenemos mi Elastic Cloud Server, mi servidor de nube. Entonces,
tenemos un disco tachado, ¿sí? Vemos que está tachado un disco. ¿Qué podemos hacer? Podemos hacer un respaldo y estos respaldos de discos se guardan en mi OBS, en mi respaldo por objetos. Ya les decía que cada objeto que ingrese aquí va a tener un ID, entonces el OBS va a funcionar de esa manera en este caso, ¿no? ¿Para qué me sirve? Para que en algún momento que yo tenga algún problema o requiera restaurar los discos, lo haga a partir de esta mi copia de respaldos. ¿O qué puedo hacer también? A través de lo que está en el OBS, mi respaldo, puedo crear nuevos discos a partir de estas copias. ¿Y qué puedo hacer con esos discos? Atacharlos, adjuntarlos a nuevos servidores de nube, ¿sí? Eso es lo que yo puedo hacer, es como yo puedo trabajar con mis respaldos de discos. Algunas comparaciones que vemos en este caso entre lo que es el Cloud Server Backup Service y el Volume Backup Service, ¿sí? En este caso, cuando utilizo el Cloud Server Backup Service, puedo sacar un respaldo de todos los discos que estén, incluyendo discos de sistema y datos, ¿sí? Todo mi servidor de nube, yo lo voy a respaldar. En cambio, que a través del Volume Backup Service, solamente... ¿Perdón? Prohibición y suspensión de clases presenciales en los institutos. A Irma le hemos muteado un momentito. Perfecto, en cambio que en Volume Backup Service entonces sacamos solamente el respaldo de los discos, uno o más pero separados, ¿sí? Ya sea un disco de sistema de datos, pero solamente del disco. Escenarios recomendados cuando utilizo el Cloud Server Backup Service, cuando quiero sacar un respaldo completo, todo mi servidor de nube, que puede incluir un disco de sistema y varios discos de datos, dentro de un solo backup, utilizo el Cloud Server Backup Service. Si solamente quiero respaldar los datos de un disco, ya sea del sistema operativo o no, voy a utilizar el Volume Backup Service. Ventajas, que saco un respaldo completo, un full backup, ¿no? Un total respaldo cuando utilizo el Cloud Server Backup Service. En este caso, estoy sacando toda la información, discos de sistema más discos adicionales al mismo tiempo. Entonces, estoy evitando que se creen problemas de incoherencia, inconsistencia en mi respaldo, ¿sí? Obviamente, es mucho más costoso y también me va a ocupar más espacio utilizar una copia, pero estoy garantizando que si le pasa algo a mi servidor de nube, voy a poder restaurarlo completamente con todos los discos. En cambio, con el Volume Backup Service, si bien voy a reducir los costos porque voy a sacar solamente de un cierto disco, también voy a mantener una seguridad de mis datos, pero solamente de ese disco, ¿sí? Si tengo una información muy importante y la quiero ir respaldando, lo voy a hacer, pero solamente de ese disco. Entonces, dependiendo cómo quiero trabajar a nivel de los respaldos, voy a utilizar estas dos funciones, ¿no? El Cloud Server Backup Service o el Volume Backup Service. Funciones principales, estamos hablando en este caso del Volume Backup Service, respaldo de discos, respaldo de datos, utilizando políticas. Yo puedo utilizar políticas que me digan que si va a ser un backup incremental, si va a ser un backup con un cierto tipo de retención, etc. A eso se refiere el impulsado por políticas. Puedo gestionar todos mis respaldos de datos a través de la misma consola, a través de la consola de ManageOne. A través de mi consola puedo gestionar y ver cuántos respaldos se han sacado, qué respaldos se han sacado, etcétera, ¿no? Función también importante, la restauración. ¿Para qué saco los respaldos? Para que el momento que yo necesite, puedo utilizar mis copias de respaldos para restaurar mi información, ya sea importante en caso de pérdida de datos, en caso de que haya eliminado algún dato de forma no intencional, entonces utilizo para restaurar discos. Y también puedo utilizar, como veíamos, mis copias de respaldo. ¿Para qué? Para crear nuevos discos, que después los puedo copiar, los puedo atachar hacia nuevos servidores de nube. Escenarios de aplicación. Aquí sabemos que vamos a luchar contra ¿qué? Ataques de hackers, infecciones por virus, si se hace una eliminación no deseada de mis datos, si hay un error al actualizar alguna aplicación. No se olviden que mi servidor de nube, yo lo voy a manejar, yo tengo autonomía total de manejo como inquilino de la nube, como tenant de la nube, pero ¿qué puedo hacer una vez que esté realizando, por ejemplo, alguna actualización de alguna aplicación? Puede ser que se genere algún error, ¿sí? Eso nos ha pasado mucho cuando trabajamos en servidores, en data centers físicos. Entonces,
Esto no está alejado en un servidor de nube, pero sí que puedo hacer es utilizar mis respaldos, ¿sí? No necesito un tema muy interesante, muy importante que lo nombro en este momento. Generalmente para los data centers, no sé si esta parte lo han visto en la clase de IT, si tú quieres armar un tema de respaldos, generalmente ¿qué haces? Compras librerías de cintas, los tape backup, respaldos a través de cintas, ¿sí? Entonces, estás sacando una copia hacia cinta, pero ¿qué está ocurriendo? Estás utilizando espacio, estás utilizando dispositivos. Si tienes una cantidad grande de bases de datos, de información, de servidores, te tienes que comprar lo que llamas las librerías, ¿no es cierto? Ya no solamente va a ser una cinta con un controlador o un cabezal, sino vas a utilizar equipamiento que se llaman las librerías de cintas. Entonces, también es un costo. En este caso, ¿qué estás haciendo? Vas a sacar tus respaldos a través de una sola consola, a través de la consola de administración de Management que maneja la nube. Entonces, si hubiera en algún caso alguna ruptura, algún problema en un SS, estamos hablando de hardware, estamos hablando de sistemas que pueden tener algún problema, que pueden tener alguna falla. Entonces, para evitar cualquiera de estos casos, ¿qué hacemos? Utilizamos nuestros servicios, en este caso lo que es el Volume Backup Service. Y en este caso, ¿qué vamos a hacer? También los podemos generar o restaurar inmediatamente o a través también de un snapshot más reciente. También llamamos siempre a lo que son las instantáneas, los snapshots. Personas que han trabajado en data centers como administradores de almacenamiento, de storage, han visto que es muy importante porque pueden inclusive montar los snapshots en otros sistemas para generar nuevos servidores, nuevas aplicaciones. Perfecto, continuamos. Ventajas, ¿no es cierto? Respaldos de disco tradicional, ¿sí? Estos respaldos se almacenan en medios de almacenamiento que en algún momento se han visto que son de baja confiabilidad. Hablamos de las cintas, los tapes famosos, ¿sí? Hay los formatos LTO, por ejemplo, LTO 3, LTO 4, LTO 5, dependiendo la capacidad de cada una de estas cintas. Entonces, en este caso vemos que lo que es el Volume Backup Service proporciona un nivel de durabilidad del 99.9999% de datos. Entonces, estamos hablando de una durabilidad muy importante, ¿sí? Mientras más 9 tengamos a partir del punto decimal, es mayor mi confiabilidad, es mayor la garantía, la seguridad que yo tengo de mis respaldos de datos. Entonces vemos que es mucho más seguro que sacar respaldos ya sea en tapes, porque un tape, ¿qué es? Es una cinta, ¿no es cierto? Es una cinta que yo además, si quiero restaurar, es una cinta que de forma secuencial yo voy a ir leyendo la información. ¿Qué pasa muchas veces cuando saco respaldos a cinta? Justo la cinta del backup que necesito no puede leerla, tiene algún problema, entonces en ese caso yo considero que es de baja confiabilidad, pero en un data center físico es la forma que tengo de restaurar. Si tengo que sacar respaldos a veces, los data centers de las empresas, por ejemplo, de telecomunicaciones, utilizan dos cintas, copia del mismo respaldo hacia dos cintas diferentes por si una tenga algún problema de lectura. Vemos en un respaldo en un sistema tradicional, ¿no? Necesito utilizar un software de respaldo dedicado. Utilizamos aplicaciones de proveedores. Por nombrarlas, tenemos lo que es el Legato, lo que es el Networker, lo que es el Data Protector de proveedores. Entonces, necesito conocer también, necesito un software de respaldo y necesito conocer cómo voy a manejar esa aplicación. En este caso no, en este caso, como les decía, la consola de Management nos proporciona una interfaz gráfica simple para hacer la gestión tanto de sacar los respaldos como restaurar los datos, ¿sí? Dentro de lo que es Management yo puedo utilizar la misma consola, por lo que tengo una forma fácil de utilizar y generar mis respaldos. En el caso de un respaldo tradicional, como les decía, se requieren dispositivos de almacenamiento dedicados. Ya puede ser discos, puede ser cintas, las tapes, o pueden ser, en este caso, lo que son los DVDs, los Blu-rays, que también se están utilizando mucho para almacenamiento en este caso. Aquí vemos que la forma de hacerlo es directamente rentable. Puedo utilizar, además, manejando políticas de respaldo que sean incrementales. Puedo utilizar un espacio de almacenamiento en función a lo que yo quiera ver mis políticas de retención. Puedo manejar como yo quiera. Entonces, esto va a ser mucho más rentable que estar sacando
respaldos en cantidades enormes de cintas. Una empresa telco, por ejemplo, en una IT tradicional, gasta una cantidad de cajas de cintas cada fin de semana para mantener al día los respaldos de sus bases de datos, de la información importante con la que trabajan, ¿no es cierto? Estándares de cobro. Actualmente vemos lo que es el servicio de Volume Backup Service es gratuito, ¿sí? Lo que sí se cobra es el espacio de almacenamiento que voy a ocupar en mi OBS, ¿sí? O sea, el servicio, ya les digo, no necesito comprar el software, no voy a pagar por un software como son los software y las aplicaciones de respaldo que manejamos en data centers normales. En este caso no, el servicio de Volume Backup Service va a ser gratuito, pero sí, ¿qué voy a tener? Voy a poder cobrar o voy a pagar solamente del espacio que tenga de almacenamiento, ¿sí? Esa es una función diferente. El precio que voy a cobrar, que voy a pagar, va a ser el espacio que yo ocupe en base a la capacidad y la duración del almacenamiento. ¿Cuánto tiempo tengo mis respaldos y cuál es la capacidad, cuál es el tamaño del respaldo que voy a utilizar? ¿Sí? Algunas características principales, entonces, ¿no? Es la copia de respaldos en línea, lo puedo hacer, no necesito bajar de tener mis servidores de nube, ni los discos. Puedo hacer copias de respaldos incrementales, que sean también permanentes, que sean, esto depende mucho de la política del respaldo que yo aplique. Yo puedo decir que sea permanente, un respaldo que yo quiera guardarlo por mucho tiempo, o puedo decir que se vayan borrando en base a políticas, como les digo, cada cierto tiempo. Entonces, utilizo OBS, Object Service, para el almacenamiento de mis copias de respaldo. Ahora bien, estas copias de respaldo automáticas las puedo generar que cada viernes me saque un respaldo incremental y el lunes un full backup. ¿Cómo trabajo esto? Basado en políticas. ¿Cómo voy a determinar cómo se va a hacer mi respaldo, mi copia automática, ¿no? Para una copia de respaldo en línea, por ejemplo, vemos que no interrumpimos los servicios, no requerimos que se desinstalen los discos, no requerimos que se desplieguen agentes en el sistema. Cuando yo tengo un software en mi data center y quiero sacarle a un servidor específico, tengo que instalar su agente. Si es un servidor de Windows, tengo que instalar su agente de Windows. Si es un servidor de Linux, tengo que instalar su servidor de Linux. Si quiero sacar una copia de una base de datos, tengo que instalar su agente de la base de datos. En este caso no necesitamos instalar ningún tipo de agente. Entonces, una copia de respaldo en línea que permite hacer, obviamente va a minimizar un impacto que yo tenga hacia mi servicio al cliente, ¿no? El cliente en este caso somos nosotros o la empresa donde trabajemos. Tampoco requerimos que se desplieguen agentes para lo que llamamos los virtual machines, máquinas virtuales. Yo directamente puedo trabajar sobre mi servidor de nube. Copias de respaldos incrementales permanentes, ¿sí? Generalmente se reducen, cuando tengo respaldos incrementales de forma permanente, estoy reduciendo las ventanas de copias. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre un respaldo, un full backup, un respaldo completo o un respaldo incremental? El respaldo incremental solamente va a sacar la información desde la última vez que haya sacado mi último respaldo, ¿sí? ¿Cómo funciona esto? Lo han debido ver, no sé si lo han visto en la clase de IT, seguramente que sí. Cuando yo tengo un full backup, es el respaldo completo, veámoslo de toda mi máquina, de todo mi servidor de nube, ¿sí? Entonces, mi respaldo incremental, ¿qué va a sacar? La información que yo he copiado, lo último que se haya grabado y haya yo sacado, haya aumentado, haya incrementado desde mi último respaldo full hacia adelante, ese es mi respaldo incremental. Entonces, obviamente, tengo ventanas de respaldo que van a ser menores. En este caso, vemos que más o menos se reducen en un 95%. Vemos que son más eficaces. Vemos que voy a reducir mi espacio de almacenamiento porque no voy a copiar, cada vez no voy a sacar un respaldo completo de toda mi máquina, de todo mi servidor de nube. Entonces, veo que hay muchas ventajas, ¿sí? Puedo restaurar también los datos a partir de los respaldos incrementales. Si yo quiero llegar a un cierto respaldo incremental o a un cierto día, busco el respaldo de esa fecha, ¿sí? Para eso nos sirve trabajar con respaldos que sean en el tiempo, ¿no? Incrementales en el tiempo.
El OBS, como decíamos, para almacenamiento de las copias de respaldo. Cada vez que yo saque un respaldo a través de lo que es el Volume Backup Service, se va a almacenar en mi OBS. Entonces, mi Volume Backup Service no tiene costo, el software que utilizo, mi servicio que utilizo no tiene costo, pero sí el espacio de almacenamiento que ocupe en mi Object Service. Ahora bien, estos datos de respaldo yo puedo replicarlos, ¿sí? De forma remota hacia otros dispositivos de almacenamiento. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Si replico de forma remota, estoy garantizando mucho más, estoy entrando ya a lo que se llamaría un sistema de continuidad de negocio, un BCP, un Business Continuity Plan, de cierta forma, porque estoy replicando de forma remota hacia otro espacio de almacenamiento, garantizando y aumentando mi confiabilidad y mi disponibilidad, ¿sí? Ahora bien, OBS no es costoso. La configuración de discos que se maneja en el OBS no son por ende discos de High I/O, obviamente, pero sí son discos de gran capacidad. Entonces, por eso mi espacio de almacenamiento OBS no es costoso, lo que también permite que yo pueda ahorrar, pueda reducir mis gastos de los sistemas de respaldo, ¿sí? En este caso, vemos que un disco EBS ocupa solo un snapshot independientemente de la cantidad de veces que se haya respaldado, ¿sí? ¿Qué estoy haciendo con esto? Estoy disminuyendo mi carga de rendimiento a nivel de almacenamiento. Por lo tanto, estoy reduciendo los espacios que también ocupo. Todo, como ustedes ven, lo que se ha planteado para temas de almacenamiento, temas de respaldos en nube, siempre están apuntando a la reducción del espacio y a la optimización de mis espacios también. Copias de respaldo automáticas basadas en políticas, ¿sí? Yo genero una política de respaldo, ¿para qué? Para garantizar que sea de forma automática, que sea incremental, que sea de ciertos discos. Entonces, todo el trabajo manual que yo tenía que haber hecho, que se tiene que hacer a veces en un data center, yo estoy reduciendo, estoy automatizando, estoy ahorrando trabajo, estoy ahorrando tiempo, ¿sí? Y todo eso gracias al uso de políticas de respaldo, que me permite también eso, ejecutar copias periódicas. Puedo hacer de forma periódica mis copias de respaldo. Puedo programar, como les decía, que el lunes se lance mi copia full y el día martes una incremental y el viernes otro incremental. No sé, ya va a depender mucho de cómo yo hago mi manejo y mi configuración de políticas de respaldo, ¿sí? También puedo configurar a través de las políticas la cantidad de respaldos. ¿Cuántos respaldos voy a mantener guardados? ¿Sí? Entonces puedo indicar que algunas copias se eliminen automáticamente después de una semana. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy ahorrando los costos, ¿sí? Estoy garantizando que tenga los respaldos siempre al día, pero también estoy garantizando mis costos. Eso es lo que hago con la configuración de políticas. Operaciones comunes. Vamos a ver rápidamente la creación de copias de respaldo. Esta es mi consola. Yo lo que hago es decir básicamente crear un respaldo a través de lo que es el Volume Backup Service. Para eso, ¿qué hago? Una vez que yo pongo crear, se me despliegan los discos que yo tengo disponibles para crear. Pueden ser un disco de sistema operativo, puede ser un disco de datos. Entonces se me despliega cuáles son los discos que tengo disponibles. Lo que hago es seleccionarlos, selecciono el cuadradito y ya van a aparecer como discos seleccionados. Lo siguiente que hago es que configurar el nombre y el método de la creación de respaldo, ¿sí? Acá se refiere como el método de creación de respaldo, si quiero que sea un backup automático. Para ello ya tendré que tener una política de respaldo, pues yo crearé a través de Create Policy, voy a crear una política nueva. Entonces, escojo que sea un backup automático, o voy a decir que sea un backup en este momento. Si voy a sacar un backup en este momento, voy a poner mi nombre para decir backup, guión, y le pongo guión base de datos Postgres, guión contabilidad, guión auditoría, ya no sé, dependiendo qué base de datos quiera sacar o qué backup quiera sacar de qué disco, voy a siempre darle una información adecuada. Y aquí ya vemos nuevamente los tags. ¿Qué va a hacer el tag? Me va a dar una descripción, me va a dar una etiqueta de qué se trata este backup. Como pueden ver también, entonces, este Tag Management Service va a estar relacionado con mi servicio de respaldos. Operaciones comunes, creación de discos a partir de copias de respaldo, ¿sí? En este caso,
vamos a hacer clic en crear disco, ¿sí? Vemos que quiero crear mi disco. Aquí está un disco que se ha sacado un backup manual, ¿no? Aquí dice una copia manual, está disponible. Entonces, ¿qué hago? Digo crear disco. Lo siguiente que tengo que hacer es configurar las características de ese disco. Si va a ser un disco con pago mensual, anual o pago por uso, escojo mi región, escojo mi zona de disponibilidad, ¿sí? Escojo qué tipo de disco voy a crear a través de mi respaldo. En este caso vemos que es el Common.io, uso de entrada y salida común, 40 gigas. Voy a decirle si voy a utilizar algunas características avanzadas, ¿no? Como por ejemplo, vamos a ver si hay encriptaciones, etcétera, o si voy a hacer alguna configuración adicional. Si voy a hacer siempre un backup. Esto es interesante, fíjense. De un respaldo voy a crear un disco, ¿sí? Le estoy dando las características. Pero aquí también puedo decirle que se habilite un backup automático de mi nuevo disco a ser creado, ¿sí? Estoy garantizando que el disco a ser creado también tenga sus propios respaldos, que es muy importante. Puedo darle su tag, puedo darle su nombre de disco y las cantidades. No puedo crear de este respaldo, puedo crear 1, 2, 3, 4, 5, la cantidad que yo quiera, ¿sí? Entonces es muy importante ver esta funcionalidad y configurarla de forma adecuada. Luego voy a confirmar la información de disco. Aquí me sale toda la información que estoy colocando. Entonces a través de mi respaldo manual voy a empezar a crear discos, ¿no? Esta es la forma de trabajo. Puedo hacer la eliminación de una sola copia de respaldo, ¿sí? Aquí vemos mis backups. Algunos son automáticos. Dice auto, ¿no es cierto? BK, que va a ser mi backup automático. O tengo aquí, por ejemplo, un respaldo manual. Lo único que tengo que hacer es seleccionar delete, eliminar, y voy a eliminar esas copias. Voy a confirmar la eliminación. ¿Por qué? Porque no se olviden que con esto estoy garantizando toda la información de mis servidores de nube. Entonces tengo que tener el cuidado. Se va a permitir decir una confirmación, ¿no? Quiero borrar. ¿Estás seguro que quiere borrar todo este siguiente backup o grupo de backups? Una vez que le doy sí, bueno, procedo a hacer la eliminación. Puedo borrar cantidades por lotes, ¿sí? Solamente tengo que escoger de qué backups se tratan. Y lo que voy a hacer una vez que los escoja, nuevamente me pregunta, ¿estás seguro que quiere eliminar estos respaldos? Y al hacer OK o confirmar, ya los voy a tener dentro de mi grupo de respaldos, ¿no? De mi lista de respaldos. Puedo visualizar los detalles de copias de respaldo, ¿sí? Lo único que tengo que hacer es seleccionar el respaldo, ¿sí? Voy a seleccionar y voy a ver los detalles de la copia. Entonces aquí me dice, por ejemplo, que está disponible, ha sido creado en noviembre 29, ha sido creado a través del servicio de Volume Backup Service y me da los nombres de discos, etcétera, ¿no? Toda la información de dónde yo he creado mi disco, etcétera. ¿Puedo buscar las copias de respaldo? Sí, puedo hacerlo por nombre, por ID, por el ID del disco o por ID de un disco encriptado que tenga encriptación. Entonces, como ustedes pueden ver, esta es la facilidad de gestión de mis copias, de mis respaldos. Otras operaciones comunes, puedo compartir copias de respaldos con otros proyectos. Estoy viendo que aquí mi respaldo, un respaldo que he sacado, lo voy a hacer un share. Share es compartir. Voy a compartir un share backup. Voy a ingresar un ID de un proyecto. ¿Qué quiere decir un proyecto? Es otro grupo de trabajo que yo tenga dentro de mi nube. Y lo único que tengo que hacer es colocar en OK, aceptando que se copie hasta ese proyecto. Y luego ya voy a especificar algunos criterios, ¿no? Como que los backups sean compartidos conmigo, con quién, no sé. Ya le estoy dando también quién puede acceder. Opciones de compartir mis respaldos. Creación de políticas de respaldo, muy interesante. Entro a la consola de administración, selecciono políticas, Create Policy, que es crear la política, y aquí voy a configurar mi política de respaldo. Entonces veo que le coloco un nombre, policy- en este caso 2084, habilito mi respaldo. Aquí estoy indicando el tiempo de ejecución, que se ejecute a las 10. ¿Cuándo? Si va a ser una política semanal, cada domingo, cada Sunday, cada domingo se ejecute a las 10. Puedo indicar que también se ejecute de forma diaria. Ahora bien, aquí viene la política de retención. ¿Qué quiere decir? Que me retenga mi respaldo por 3 meses.
Después de los 3 meses, el respaldo que yo he sacado automáticamente se va a borrar. O puedo indicar que se haga una regla de retención por cantidad de respaldos. Si yo llego a tener 5 respaldos de la misma información, empiece a borrarlos. Entonces, voy a seguir grabando, pero una vez que se haya cumplido la cantidad máxima que yo estoy indicando aquí, los que ya estén fuera de esa cantidad, los más antiguos, obviamente, se van a eliminar automáticamente. Pero le pongo un tag, le pongo una referencia de qué vacas se trata. Y también, ¿qué puedo hacer con las políticas? Puedo editarlas. Lo único que tengo que hacer es, en esta política que he creado recientemente, aquí arriba, esta política, le digo editar. Entonces, ¿qué puedo hacer? Modificar estos parámetros, que ya no quiero que se saque semanalmente los domingos, sino que quiero que se saque el día sábado o el día viernes, no sé. Yo le voy a decir también, puedo modificar mi retención, puedo modificar la política de acuerdo a cómo yo trabaje dentro de mi data center virtual. ¿Cómo se ejecuta una política de respaldos? Pues en la fila de la política yo puedo decir que se ejecute. Le estoy entonces habilitando. ¿Sí? Una vez que yo ponga ejecute mi política, me va a salir una confirmación para que yo estoy seguro de ejecutar esta política ahora. Sí, en este momento veo mi política y le doy OK. Puedo eliminar mi política de respaldo. ¿Sí? Puedo darle delete. Y esta política que la tenía hasta la semana pasada o hasta ahora, como quiera, le voy a dar un OK para que se me elimine. Operaciones comunes, asociación de discos de Elastic Volume Service hacia mis políticas. Entonces, una vez que tengo mi política, que es la 2084, como he visto en este ejemplo, que se ejecuta cada domingo a las 10 de la mañana y se retiene por 90 días, yo le voy a decir que esta política la voy a asociar a qué discos. ¿Qué discos quiero que se cumplan en este cronograma de respaldo? Entonces le pongo asociar discos y aquí voy a ver los discos que tenga disponibles, ¿no? En este caso hay un solo disco que lo estoy adicionando para que este disco se saque un respaldo de esta forma, cada domingo a las 10 y que me dure por 90 días. Si tuviera más discos aquí en esta lista y los adiciono, puedo generarlo, puedo hacerlo por lotes, ¿sí? Puedo separar, puedo desasociar los discos de justamente la política, sí, lo único que tengo que ver que este disco que anteriormente lo he adicionado, le digo que haga disassociate, ¿no? Lo estoy desasociando, cosa que ya no voy a tener respaldos. El momento que haga eso, ya no voy a tener respaldos automáticos de este disco. Sí puedo sacarlos de forma manual, sí lo puedo hacer, pero ya es un trabajo que tengo que verlo yo independientemente. Entonces, una vez que le digo que se disasocie el disco, lo que tengo que hacer es darle un OK para que ya no saque respaldos de mi disco que lo tenía sacando los respaldos, perdón la redundancia. Limitaciones y restricciones. Bueno, muchas veces vemos que BBS no soporta múltiples copias de respaldo simultáneas de un disco. No quiere decir que yo pueda sacar, o sea, que quiere decir que de un solo disco no puedo sacar varias copias al mismo tiempo, ¿sí? Ya que este es un escenario que es posible a que pueda fallar, ¿sí? Entonces, para evitarnos esto, no es posible sacar respaldos simultáneos de un solo disco. Eso no quiere decir que yo saque cada hora el respaldo de mi disco. Estoy haciéndolo en tiempos separados, en tiempos diferentes, pero lo puedo generar. Lo que no puedo hacer es respaldos simultáneos de un solo disco. Lo mismo, no puedo restaurar múltiples discos de BSC utilizando una copia al mismo tiempo. ¿Todo esto para qué? Para que yo no tenga problemas en la consistencia de mis datos, en la consistencia de lo que estoy restaurando, ¿sí? Y bien son unas limitaciones o restricciones, pero nos ayudan a mantener la coherencia de mi información, ¿sí? Los discos EBS creados a partir de respaldos no pueden utilizarse como discos de sistema, ¿sí? Estas son limitaciones que yo también las tengo. No se puede eliminar la política de respaldo predeterminada. Siempre hay una política que está por default, que ya viene creada. Pero si yo no quiero, no la utilizo. Pero no voy a poder eliminarla. Lo único que hago es no utilizar esta política cuando haga mis respaldos, nada más. Algunas preguntas frecuentes y casos de resolución de problemas. ¿BBS soporta la copia de respaldo y restauración entre regiones? No. Actualmente mi servicio de Volume Backup Service solo va a admitir copias de respaldos y restauraciones dentro de una misma región, no entre regiones. No olvidemos que estamos hablando de cosas muy grandes. Las regiones
lo más grande que tengo, lo llamaré así, el espacio más grande que tengo. No puedo restaurar, por ejemplo, una región de una copia que saque en Santiago, en la región Latinoamérica, hacia Sudáfrica, por ejemplo. Eso no lo puedo hacer. El Volume Backup Service admite las copias de respaldo simultáneas de todos los discos de un EBS o discos EBS, perdón, de un Elastic Cloud Server en un servidor de nube. Sí puedo crear una política que me respalde todas las copias. Lo único que tengo que hacer es asociar todos mis discos que pertenezcan a mi servidor de nube y genero una política que me ejecute todos al mismo tiempo. No se olviden que en este caso, si fuera el mismo disco, no lo puedo hacer, ¿no? Copias simultáneas, pero sí de múltiples discos al mismo tiempo, sí lo puedo hacer. ¿Un disco puede asociarse solo con una política? Sí, si yo quisiera que mi BEBS seleccionado se asocie solamente con la política de destino o la política que yo quiera hacer, no va a haber ningún problema, ¿sí? Si yo quiero asociarlo con otra política, el sistema lo va a quitar de la política original, ¿sí? Y lo va a asociar con mi nueva política. Si la política original era que me saque los respaldos todos los domingos a las 10, y yo le estoy asociando ahora con que me saque únicamente cada viernes de mes, el primer viernes de mes, entonces, ¿qué va a hacer? Me va a quitar la política original y me va a asociar a la nueva política seleccionada. Necesito detener el servidor de nube antes de hacer una copia de respaldo de los discos Elastic Volume Services mediante la forma de respaldo. En este caso vemos que se pueden crear copias de respaldo que se estén utilizando, o sea, discos que estén utilizándose, yo puedo fácilmente generarlo, ¿no es cierto? No tengo problemas de generarlo. En este caso, lo único que voy a tener en cuenta es que mis datos almacenados van a ser de una copia en hot, llamamos en caliente, ¿sí? ¿Puedo hacer copias en frío? Sí, los puedo hacer también copias en frío cuando no esté utilizando los discos EBS. Ahora bien, lo que decimos, para garantizar la integridad, la coherencia, la consistencia de datos, es mejor que algunas veces se pueda detener, se deje de utilizar, de escribir datos en los discos. Ya les digo por qué, por la consistencia, por la coherencia que le quiero brindar a mi respaldo. Necesito detener mi servidor de nube, Elastic Cloud Server, antes de restaurar los datos de un disco EBS a través de la copia de lo que es nuestro sistema, nuestro servicio Volume Backup Service. Sí, necesariamente antes de que yo haga una restauración, necesito detener mi servidor. ¿Para qué? Para la consistencia, la coherencia, la integridad de los datos. ¿Se puede utilizar una copia de respaldo de Volume Backup Service de un disco de sistema para restaurar un SS? Sí, si yo indico que estoy sacando una copia de sistema, disco de sistema, entonces puedo restaurarlo, pero obviamente antes de hacerlo tengo que desconectar ese disco de mi sistema, ¿no? Tengo que desconectarlo de mi servidor de nube. ¿Hay un límite de cuota para la cantidad de copias de respaldo? Sí, generalmente se tiene una cuota. ¿Para qué? Para evitar un abuso de recursos. Generalmente, ¿qué pasa? Hay una política, le digo que me saque de 5 discos al mismo tiempo cada día y que tengo una retención de 2, 3 días. Estoy haciendo una creación y estoy abusando del tema de recursos de respaldo. Entonces, para que todos tengamos la posibilidad de sacar justamente estos respaldos y con un tiempo, con una retención determinada, yo sí tengo una cuota máxima que me va a limitar mi cantidad de copias de respaldo. Si por alguna, no sé, necesidad que yo justifique y quiera aumentar mi copia, lo puedo solicitar, pero en estos casos, bueno, tendría que hacerlo a través de un ticket de servicio, ¿no? Las copias de respaldo de Volume Backup Service se conservan después de que expira la suscripción a un servidor de nube o de que se eliminan los discos EBS. Sí, las copias de respaldo creadas se van a conservar incluso después de la expiración o una suscripción de SS. ¿Qué quiere decir esto? Que yo he estado teniendo mi SS por 3 meses y después de 3 meses digo que ya no quiero contar con mi SS, ya no quiero mi servidor de nube. Bueno, ya no cuento, saco mi suscripción del SS, elimino mi SS, pero mis políticas de respaldo permiten que yo pueda contar por un cierto tiempo con todos los respaldos que yo he sacado. ¿Por qué? Porque ha pasado 2 semanas, entonces me doy cuenta que necesito nuevamente contar con mis SS, pero ya lo he borrado, ya lo he eliminado. ¿Qué es lo que hago? Nuevamente adquiero los servicios, me suscribo, compro un servidor de nube y
y utilizo mis copias de respaldo para la última copia de respaldo para poder garantizar que lo pueda restaurar, ¿sí? ¿Se pueden realizar copias de respaldo varias veces al día? Sí. Durante las 24 horas yo puedo sacar una copia de respaldo con una frecuencia mínima de 1 hora, ¿sí? Cada hora puedo sacar una copia. Entonces, estoy generando una frecuencia que es muy independiente a una copia de respaldo también que se puede realizar de forma manual. ¿Por qué las copias de respaldo de lo que es el Cloud Server Backup Service se muestran en la página de copias de respaldo del Volume Backup Service? Estamos hablando de una copia completa, una copia de todo mi servidor de nube. Lo que ocurre es que tenemos una misma consola, ¿sí? Y las copias de respaldo de lo que son el servicio de Cloud Server Backup Service, la copia completa, una full copia, ya sea discos de sistema más discos de datos de mi servidor de nube, las puedo mostrar en la página de respaldos de lo que es, y se pueden distinguir porque van a ser diferenciadas, ¿sí? Entonces, ya les digo, la idea es facilitar el uso, facilitar la administración de mis respaldos. Entonces, sí es posible ver las copias de mis respaldos a través del Cloud Server Backup Service en una consola de respaldos del Volume Backup Service. Servicios relacionados. Entonces, EBS se relaciona directamente con el Volume Backup Service. ¿Por qué? Porque este servicio ha sido concebido, ha sido diseñado para que justamente yo pueda sacar respaldos de mi Elastic Volume Service, de mi disco de nube. Cloud Server Backup Service, ¿sí? Tanto Cloud Server Backup Service, que me saca respaldos completos, como el Volume Backup Service, que me saca respaldos de discos, me van a proporcionar la protección de todo mi respaldo, toda mi información. Entonces, sí los voy a utilizar, sí los voy a necesitar en todo momento. Simple Message Notification. Hemos hablado anteriormente. ¿Para qué sirve esto? Esto es un servicio de notificación de mensajes, ¿sí? Puedo configurar a mis servicios de respaldo para que me notifique a los usuarios una vez que ha terminado un backup, una vez que se ha borrado un respaldo, una vez que se ha sacado una cierta información. Entonces, voy a tener esta posibilidad de hacerlo. Tag Management Service. Sí, hemos dicho que la forma más importante de mantener una administración correcta y adecuada es que yo le ponga etiquetas, tags a todos los servicios que vaya sacando. Y en este caso también lo puedo utilizar de manera conjunta con el servicio de respaldos. Perfecto, hemos llegado hasta aquí con los que son servicios de almacenamiento en la nube a nivel de Volume Backup Service. En la siguiente clase, mañana vamos a ver algo que hemos estado nombrando mucho, el Object Storage Service, mi servicio de almacenamiento de objetos. Entonces, mañana, por favor, quedamos en ver esto. Nos estaríamos viendo nuevamente a las 17:30. Les agradezco nuevamente mucho por toda la asistencia, por estar compartiendo justamente las clases. No sé, como siempre les pregunto si hay alguna duda, si hay alguna consulta que quieran generar con referencia a los temas que hemos visto hoy. Hoy día hemos acabado todo lo que son los recursos de computación y también hemos empezado a ver lo que son los servicios de almacenamiento en la nube. No sé si tienen alguna consulta con relación a esto. Una consulta, buenas noches. Vamos a ver algo de Azure. En realidad no, porque básicamente estamos hablando de los servicios de nube de Huawei, ¿no? Los cursos que estamos dictando directamente están enfocados a lo que es las nubes de Huawei. Hay servicios que se relacionan, lo vamos a ver más adelante, que se relacionan y que se pueden integrar con servicios de Azure, pero servicios directamente como Azure no los vamos a tocar dentro de lo que es este curso, ¿no? Entonces, no, pues Fabiola, a ti más bien. No sé si tenemos alguna otra consulta. Sí, estimado Arnildo, por favor. Adelante, adelante. Sí, referente a los backups, ¿hay algunas legislaciones o políticas de empresas que requieren que backups estén por 5 o más años, por ejemplo, y que la empresa tal vez no los tenga que tocar en todo ese tiempo? ¿Cuál sería el servicio más ideal de Huawei para ese tipo de escenarios? Ya, en este caso estamos hablando de respaldos en nube. Justamente como tú bien dices, empresas como Telecomunicaciones tienen que tener respaldos por 5 años. Eso es lo que llamamos respaldos perecederos, ¿verdad? En ese caso, lo que se aconseja y se tiene que generar son los respaldos a largo tiempo. Ahí sí nosotros aconsejamos que se utilicen medios
como ser cintas, ¿sí? Que puedes guardar 5 años, o también los Blu-rays, que están muy de moda para sacar en este momento lo que son los servicios de respaldo. Si se dan cuenta, yo tengo que tener un ciclo de vida. Por eso siempre hemos hablado de ciclos de vida en todo lo que son respaldos de nube, servicios de nube, tener servidores en la nube, etcétera, ¿no? Entonces, si ya queremos entrar a un escenario de retención larga, entonces, pues, Omar, tenemos nomás que ir a sacar respaldos en cintas, en Blu-rays, en dispositivos que yo pueda guardar durante 5 años, ¿no? Si te das cuenta, en este caso estamos hablando de un respaldo a largo tiempo. Entonces, el consejo es nomás utilizar dispositivos de retención de periodos largos, ya sea cintas o sea Blu-rays. No sé si he respondido, Omar, a la pregunta. Sí, gracias, Arnel. No, perfecto, Omar. No sé si alguien más quiere hacer alguna consulta, quiere hacer, por favor, los colegas que están trabajando y solamente tienen acceso al chat, también lo podemos generar a través del chat, no se preocupen, revisamos el chat y les respondemos con mucho gusto. Perfecto. Bueno, yo creo que entonces que llegamos hasta aquí con todo lo que serían los servicios que hemos visto. Ya les digo, hemos visto lo que son servicios de imágenes, hemos visto y hemos ingresado todo lo que son los servicios de discos. Entonces, hasta aquí estaríamos terminando. Les agradezco nuevamente por el tiempo y la atención y ya nos vemos mañana. Que tengan una buena noche. Gracias. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego. Buenas noches.